Me da muchísimo gusto saludar al doctor Ángel Xolocotzi Yáñez, director de la Facultad de Filosofía y Letras. Ángel, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días, Araceli, buenos días al público que nos escucha en esta mañana que va perdiendo calor. Así es, ya se está yendo. Por ahí nos decían que sí, digamos, la ola de calor se iba, pero que próximamente vienen las sequías. Así es que hay que estar atentos, pero bueno, la lluvia de ayer simplemente fue maravillosa. Bueno, acá llovió, acá llovió. Bueno, con razón, la doctora... Bueno, aquí por el sur de la ciudad sí llovió, no sé por otros lares, pero bueno, amaneció muy fresco. Pero adelante, Ángel, cuéntanos, ¿qué nos traes el día de hoy? Sí, bueno, hoy quisiera hablar brevemente de un libro, novela, ¿no? De Juan Villoro, que se publicó recientemente, La figura del mundo. Digo que es una novela, pero a la vez también una especie de biografía de su padre, Luis Villoro, ¿no? Yo creo que desde hace mucho tiempo se esperaba un escrito por parte de Juan Villoro sobre su padre, a quien todos conocemos, todos tenemos referencia como un filósofo determinante para el trabajo que se ha hecho, el trabajo pensante que se ha hecho en México, y no solo en el ámbito teórico, no solo en el ámbito intelectual, sino en el ámbito de compromiso social, ¿no? Una figura relevante en todas estas direcciones fue Luis Villoro. De hecho, uno de los auditorios que tenemos en la Facultad de Filosofía y Letras lleva ese nombre, Luis Villoro. Y esta novela, repito, que toma como punto de partida la vida de Luis Villoro, es importante, ¿no? No solo por el valor, digamos, narrativo que tiene, sino por la posibilidad de tener un acceso a aspectos que no se conocían de Luis Villoro, ¿no? Entonces, pues sí, conocemos su trabajo intelectual, conocemos su obra filosófica, conocemos sus compromisos sociales, todo lo que en el ámbito público se sabía, pero no este lado anecdótico, que curiosamente señala en algún momento Juan, no le gustaba tanto a su padre el hábito de las anécdotas, y conocemos también una serie de aspectos relevantes que tienen que ver entonces también con sus direcciones y tematizaciones filosóficas. Yo creo que es desde hace tiempo importante destacar que no hay una escisión entre vida y obra, ¿no? En los autores, ¿no? Tradicionalmente esa ha sido una manera de entenderlos, ¿no? En esa disociación, en donde entonces pareciera que la vida no tiene que ver con la obra y solamente nos dedicamos a la obra, pero yo creo que para entender muchas cuestiones de la obra, muchas decisiones que se toman y muchas inclinaciones temáticas, se tiene que saber algo de la vida, ¿no? Y yo creo que este trabajo de Juan Villoro, La figura del mundo, creo que ya eso lo dice todo, ¿no? El Claro. título, ¿no? La figura del mundo, señala precisamente aquello que marca a un hijo, que marca a los herederos. De hecho, al inicio Juan señala que para él escribir pues, es una constante escritura de carta a su padre, ¿no? Y yo creo que ahí hay muchísimos elementos importantes Claro. precisamente para entender una vida como la de Luis Villoro. Oye, cuéntanos un poquito, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, esta relación de Villoro, del padre, obviamente, con el movimiento zapatista, y parece que sí le dedica especial espacio Juan Villoro a este punto, porque creo que ahí es donde se engarzan, digamos, toda esta teoría, su perspectiva de luchador social, y que bueno, pues hoy los zapatistas
pues están digamos, en un punto de crítica, ¿no? En oposición también con el gobierno federal, ¿no? Es decir, es muy interesante ver esta relación y cómo lo mira Juan Villoro en el presente, por lo menos en esta novela. Sí, hay muchos señalamientos de amigos de su padre o de intelectuales respecto de la obra y el camino de Luis Villoro. Y hay un señalamiento que se indica en el paso de, digamos, la teoría a la práctica Exacto. en uno de los títulos, que prácticamente fue su tesis de maestría, Los grandes momentos del indigenismo en México, ¿no? Juan Villoro señala en algún momento que prácticamente el paso se dio de la tematización de esos momentos del indigenismo, es decir, del ámbito teórico, con los autores que habían pensado lo indígena, a el ámbito práctico de convivir e insertarse en el ámbito indígena como tal, ¿no? Y eso efectivamente ocurre en 1994 con el levantamiento zapatista y la intervención de Luis Villoro en ello. Y a lo largo de muchos años está esa intervención, ese interés de Luis Villoro por los zapatistas, ¿no? Que lo lleva al extremo de señalar la posibilidad de que sus restos, sus cenizas, fuesen llevados al ámbito zapatista, concretamente a Chiapas, y la propuesta de Juan Villoro fue a Palenque, pero al final es llevado a la zona zapatista y la mitad, digamos, de las cenizas fueron depositadas ahí al pie de un árbol, ¿no? Entonces eso indica, la otra mitad está en una iglesia en Copilco. Pero bueno, eso indica de alguna manera el interés y la pasión que tenía Luis Villoro por esta posibilidad de cambio en México a través de la intervención de los artistas. Y eso entonces, repito, lo lleva de un ámbito de pensamiento, de un ámbito teórico, la reflexión sobre los momentos del indigenismo, sobre los momentos de la independencia. Por ejemplo, Claro. uno de sus libros también es sobre el movimiento de independencia en México, es decir, una reflexión sobre las ideas revolucionarias que estaban ahí y la posibilidad entonces de entrar en contacto directo con aquellos que están guiando una revolución en ese sentido, como fue el movimiento zapatista. Oye, pues qué interesante y además creo que es muy oportuno la publicación de este libro porque tenemos que aprender a diversificar, ¿no? Es decir, debemos de pensar en las izquierdas, debemos de pensar en las muchas posibilidades de crear políticas, de acciones directas y creo que esta es una opción, ¿no? La de Luis Villoro que cultivó durante muchos años y que bueno, pues en esta novela nos ayuda a refrescar y a voltear, a ver, a atender los libros de Luis Villoro, que eso es algo importantísimo. Tengo la impresión de que está un poco olvidado, ¿o qué opinas, Ángel? Bueno, los que estudiamos filosofía pasamos en algún momento por la lectura de Luis Villoro y en la historia de la filosofía en México pues está clarísimo, ¿no? Hay Claro. una década, bueno, no una década, unas décadas, digamos, muy interesantes del el impulso que se da a la filosofía en México y al pensamiento de lo mexicano, ¿no? Digamos, en la década de los 50 del siglo pasado. Y eso es interesantísimo porque ahí se congregan muchos intelectuales y entre ellos el grupo Hiperión, ya lo hemos mencionado, que son alumnos de José Gauss, y entre ellos precisamente está Luis Villoro, ¿no? Con todo este impulso que dan a pensar lo mexicano. Pero lo interesante de Villoro es que tiene toda esta base del conocimiento occidental, de la filosofía occidental, de la filosofía alemana, francesa, etcétera, y a partir de ello busca o voltea los ojos a México para pensar cuestiones centrales como lo que señalaba de ese gran texto que son los grandes momentos del indigenismo en México. Y después tiene toda una epistemología, ¿no? El texto Querer Saber Conocer, por el que todos pasamos, es una
epistemología de Luis Villoro, y tiene múltiples textos sobre fenomenología, múltiples textos sobre cuestiones de filosofía social, sobre ética, sobre el problema de los valores, etcétera, ¿no? Entonces, ahí yo creo que, digamos que es en un ámbito como más cerrado, Claro. puede ser pensado desde la perspectiva filosófica los libros de Luis Villoro, pero si hacemos una revisión de la historia intelectual de México, pues evidentemente ahí va a aparecer en múltiples sentidos. Bueno, pues ahí está un poco, qué bueno que comentas este libro, que es prácticamente una novedad, ¿no? Que está ahorita en la famosísima mesa de novedades de las librerías, así es que échenle un ojito. Y gracias, Ángel, por traernos estos temas. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, Ricardo, muchas gracias, Araceli, y a todo el público. Buen Bueno, día. pues Hasta ahí luego, está la doctor. voz del doctor Ángel Xolocotzi, director de la Facultad de Filosofía y Letras. Y bueno, pues algunas de las obras que podemos recomendar de Luis Villoro, Los grandes momentos del indigenismo en México. Este es un libro editado, fíjate, en 1950, ni más ni menos, en el Colegio de México, El sentido de la vida, el proceso ideológico de la Revolución de Independencia, páginas filosóficas, la idea y el ente en la filosofía de Descartes, estudios sobre Husserl, crecer, saber, conocer México, muy preocupado por la gran pregunta, ¿qué es lo mexicano? Y bueno, pues ahí está su conexión directa, ¿no?, con el movimiento zapatista, que para los zapatistas fue pues digamos, una lectura obligada que inspiró también al movimiento. Oye, Ricardo, me parece que ese es un cuestionamiento vigente, ¿no? Sí, claro, pues imagínate. Preguntarnos sobre nuestra identidad en estos Y cada día tiempos. se pone más difícil la respuesta, Sí. que es lo peor de todo, En estos ¿no? tiempos posmodernos, creo que sí cabe preguntarnos constantemente Sí. qué significa ser mexicano. Sí, sí, sí. Si tú, por ejemplo, pones los referentes culturales en 1950 que conformaban, entre comillas, Sí. lo mexicano, ¿no? Y los comparamos con los que hoy son los referentes que conforman lo mexicano, hay una gran diferencia. Me parece que sí. Interesante.